resuena en el Teatro Nacional es nada más y nada menos que el de Javier Dolte, que ya está conectado con nosotros. Mariela Muerza te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Javier? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Aquí me escucho un poco de eco, pero bueno. Bien, aquí en casa, bueno, pasando, tratando, amoldándonos como todos a las nuevas formas, digamos, de estar, ¿no? Y de, de trabajar y de convivir, todo. Tenemos una pregunta que hacemos siempre, Javier. En nuestro caso, obviamente, somos todos actores, todos conocemos tu trayectoria y demás, pero bueno, como dice Mirta Legrand, el público siempre se renueva. Está bueno preguntártelo. Es, ¿cómo aparece el teatro en tu vida? El teatro aparece muy temprano, es decir, en mi adolescencia, cuando tenía 14 años, mi hermana me llevó a ver una obra, Despertar de Primavera, dirigida por Aleso, en el Teatro Olimpia, que ya no Ujú. existen más. Y en mi casa no me había llevado a ver teatro para niños, no había una, como si dijéramos, una cultura teatral. En mi casa sí se consumía literatura, música, plástica, pero no teatro. Y mi hermana, que es un poco más grande que yo, 5 años más grande que yo, sí, empezó a ir al teatro y ahí me llevó. Y ahí me pasó algo y entonces empecé a ir al teatro como una especie de loco, de ir todas las semanas. Yo vivía en Olivos, me iba hasta el centro y ya llegó un momento en que nadie me quería acompañar, o no me podían acompañar, ¿no? A ese ritmo que yo tenía con ir al teatro. Y bueno, y seguía siendo solo hasta que alguien cercano a la familia dijo, pero este chico hay que mandarlo a estudiar algo al respecto. Ahí empecé el primer taller, después estuve en el Pairó y después, o sea, primero como actor y como estudiante de actuación, hasta que, bueno, después empezaron a ocurrir determinadas cosas que me volcaron a la escritura y finalmente dejé de querer ser actor porque no me sentía cómodo en un escenario, a pesar de que actué en un par de obras. Y, y bueno, y después hice la carrera de psicología en el medio porque tampoco se ve que no tenía mucha confianza en mí mismo y creía que no me iba a poder ganar la vida con esto del teatro, así que bueno, hice toda la carrera de psicología y recién después empezaron a pasar algunas cosas. Antes de pasarle la posta a mis compañeros, hay una pregunta que yo no puedo dejar de hacértela como buena fanática de Shakespeare que soy. Tuve la suerte de ver tu puesta en el San Martín de Macbeth, Ajá. protagonizada por Mónica Antonopoulos. Quería saber cómo fue la experiencia de dirigir un clásico y de Shakespeare encima. Mira, fue una experiencia fantástica, fue Shakespeare, un autor que yo estudié mucho durante muchos años, armaba grupos de lectura de Shakespeare, o sea que leía y releía sus obras y siempre aprecié mucho, digamos, justamente la teatralidad, digamos, de Shakespeare. O sea, Shakespeare tiene muchas riquezas, ¿no es cierto? Tiene unas historias fantásticas, tiene una poesía increíble y tiene también una teatralidad enorme y que en el San Martín, en esta sala preciosa que es la Martín Coronado, poder me pude dar el gusto, ¿no es cierto?, de hacer la experiencia de Shakespeare con todos los personajes que pide el libro y además coincide que Macbeth es la obra más corta de Shakespeare, es decir, que casi sin haberle quitado grandes escenas, o sea, no tuve que recortar casi nada, se podía ver completa, ¿no es cierto?, en 2 horas de espectáculo. Y bueno, y trabajar con Alberto Ajaca y con Mónica Antonopoulos, Como que protagonistas, hacían sí. la pareja protagónica, y fue un Sí. grupo también de gente, ¿no? Como una especie de grupo, digamos, de actores también amigos y otros autores que pude conocer y tuve la suerte de hacer mi experiencia dirigiéndolos. Fue meternos, ¿no es cierto?, en una linda aventura con
además con divinos colaboradores, con la escenografía fantástica de Alicia Lelutre, con un gran trabajo de música que hizo Diego Weiner y la coreografía de Carlos Castella y el vestuario de Mariana Polsky y Gonzalo Córdoba en las luces, no me quiero olvidar de nadie. Fue una experiencia realmente muy, muy enriquecedora para mí. Javier, ¿cómo andas? Franco Freijomil te saluda. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo te va? En relación un poquito con esto, ¿no? ¿Qué desafío hoy en día hacer teatro clásico, ¿no? ¿Vos lo ves de esa forma, teniendo en cuenta, bueno, una de tus principales propuestas para con el teatro y para el público, que es un poco robarles el aburrimiento? Y sabiendo que la gente de antes no se divertía como nos divertimos ahora. ¿Es un desafío realmente montar un clásico hoy en día? Yo creo que en un aspecto sí. Lo que pasa es que me acuerdo que Alberto Ajaca me dijo algo que fue clave para mí, que era decir, mira, yo creo que primero que nada es una obra de teatro, después es Macbeth, y después es Shakespeare, y después es un clásico, ¿no es cierto? Como que si empezamos pensando que es un clásico, por ahí Claro. uno se paraliza, ¿no es cierto? Y empieza como a rendirle tributo, ¿no es cierto?, al gran maestro. Y yo creo que, de hecho, justamente con Macbeth está el famoso monólogo del portero, que tiene una canción, uno lee el original, tiene una cantidad de chistes y de bromas que eran eficaces en su época, ¿no es cierto? Y yo dije, si uno quiere que esos chistes, Shakespeare buscaba la eficacia de esos chistes con referentes desde la época, haciendo chistes sobre los franceses y cosas que a nosotros no las entenderíamos por otra geografía y por estar 500 años más tarde. Entonces ahí para esa escena llamé a un artista del stand-up, ¿no es cierto?, para que sobre los temas que habla el monólogo del portero de Shakespeare hiciera un stand-up, ¿no es cierto? O sea, tratar de buscar lo que buscaba Shakespeare en su época, ¿cierto? Uh-huh. Javier, otra pregunta te quería hacer, porque hoy está mucho, bueno, también en este contexto en el que estamos atravesando, se está incentivando mucho la dramaturgia y un teatro que, bueno, nos saque un poco de este hastío como creadores y, bueno, el día de mañana cuando esto se pueda habilitar al público, también podamos contar un poco desde nuestra experiencia creativa y teatral cómo vivimos, qué es lo que nos pasa con esto que está sucediendo a nivel mundial, ¿no? Vos ahora desde Callejón, con la gente de Callejón, sacaron una convocatoria para obras de teatro breves que tengan que ver con la temática, ¿verdad? ¿Cómo es esa propuesta y qué es lo que se espera? Porque me pareció muy interesante esto que después van a componer una dramaturgia global o algo por el estilo, ¿verdad? Mira, la idea un poco era hacer una actividad desde el Callejón que de algún modo contemplase los aspectos no presenciales que tienen ciertos procesos creativos. Por ejemplo, un concurso, digamos, tiene toda una zona que no es presencial, es decir, que uno convoca, claro, que uno difunde esa convocatoria, que los autores y autoras se ponen a trabajar, escriben, entregan los materiales, un jurado se reúne virtualmente para seleccionar, ¿no es cierto? Y entonces ahí hay desde que empezamos con esto, ya son una cantidad de semanas, muchísimas semanas de trabajo, y además justamente para estimular la creación y para que también sea algo que reúna y que convoque a un número de gente importante. Y sé que se están mandando muchísimas obras, son obras breves, que un poco en las bases lo que nosotros ponemos es que hablen tangencialmente de esta situación. O sea, no es que tienen que hablar ese punto, necesariamente. yo cuando lo leí me entré en duda con el concepto. ¿A qué se referiría exactamente? Porque lo busqué un poco y más o menos hice, desde mi ignorancia claramente, ¿no? Como una idea, pero así hincapié en eso. ¿A qué se referiría exactamente, Javier? Mira, yo creo que hay una cantidad de situaciones a ver, el teatro justamente es un arte, es una disciplina que contrasta, ¿no es cierto?, las situaciones particulares y a veces quizá hasta pequeñas o hasta insignificantes con distintos telones de fondo, ¿no?
recién hablábamos de Macbeth, ahí, bueno, tenemos la anécdota, digamos, de un gran personaje con, ¿no es cierto?, con un telón de fondo grande, pero de pronto, digamos, hay otro tipo digamos, la dramaturgia también se ocupa de este contraste, ¿no?, entre lo pequeño o lo singular de una situación, ¿no es cierto?, con un telón de fondo tan enorme como en este caso es la cuarentena y la pandemia. Entonces, qué sé yo pensaba la otra vez me contaban que alguien había hecho, ¿no es cierto?, toda una denuncia porque hay un DJ que todos los viernes pasa música y entonces la situación de esta familia queriendo, ¿no es cierto?, que este DJ no toque más, que no ponga más música, digamos, ir a esa familia, ir a los conflictos, ¿no es cierto?, de esa familia es una forma, digamos, que de algún modo no es que es directamente que quieren hablar sobre las infecciones, los muertos, los infectados, ¿no? Claro, Sino comprendo. que se puede Claro. tomar como aspectos estos muy, muy, muy singulares, y la idea es que luego se seleccionen una cantidad de estas obras breves para que juntas, ¿no es cierto?, armen como un espectáculo único de obras breves, ¿no? Como cuando Brecht escribió Terror y Miseria del Tercer Reich, que son una cantidad de obras breves con el telón, que son situaciones muy particulares y privadas e íntimas dentro del gran contexto de la Alemania nazi. Un poco es esta la idea. Buenísimo. Ali. Sí, me ve. Hola Javier, Alicia Nakano te habla. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Toda la cantidad de obras que has escrito, interminable y muy variada de por sí, ¿qué es lo que te faltaría o tendrías ganas de escribir? ¿O sobre qué tendrías ganas de escribir? La gran pregunta. Mira, cada proceso, o sea, digamos, si yo lo pienso desde la perspectiva esta que vos estabas recién mencionando, ¿no? Como decir, bueno, ¿qué es lo que me falta? Es como imposible, es paralizante ese pensamiento, ¿no? De hecho, hace poco acá, en este aislamiento, escribí a partir de una idea que tuve, escribí una obra de teatro breve, mediana, y estoy escribiendo alrededor de la misma idea un cuento, y voy a escribir sobre la misma idea un guión. En eso, digamos, en eso estoy ahora. La verdad es que digamos, uno por un lado como creador siempre tiene ciertas obsesiones que repite, que lo persiguen, por decirlo de algún modo, y de pronto es como que se encuentra, ¿no?, con una anécdota, con una posibilidad de escribir ese nuevo material. A mí también es cierto que una cosa que me convoca mucho para escribir y para llevar adelante, comenzar un proceso de escritura, es ya pensar muy rápidamente con quiénes y dónde la voy a hacer, ¿no es cierto? Es como que también no solamente son las temáticas, no solamente son los procedimientos narrativos, sino que también es el grupo de personas con el que de pronto me dan ganas de trabajar, porque el teatro yo lo concibo como ese trabajo en colectivo y presencial, que es justamente el aspecto que ahora estamos realmente padeciendo y no pudiendo llevar a cabo, ¿no? Sí, sí. Edu. ¿Qué tal, Javier? Eddie Albert te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vos sabés que tengo una pregunta para hacerte. Te voy a llevar al año 2000, más o menos 2001. Yo la primera obra, creo haber visto tuya, fue La Escala Humana, ¿no?, que me pareció impactante. De hecho, ahí conocí a tantos de ahora, a María Oneta, a Marinés Anserni, a Héctor Díaz. Y vos sabés que me pasó algo. Me quedé con el recuerdo de un final y el otro día me meto en internet a buscar el texto porque tenía ganas de volver a leerlo. Y quiero ver si me traicionó el inconsciente con el recuerdo de la obra o si hubo una modificación en el final respecto de lo que fue el texto escrito y cómo se la montó al final. ¿Me entendés la pregunta? Porque no sé si soy claro. Te entiendo perfecto.
¿Qué recordás vos del final cuando la viste? Mira, yo te juro por Dios, porque lo pondría en el fuego, que la hija, por empezar, moría. Un hijo quedaba postrado y era una escena desgarradora donde quedaba la madre. Para los que no lo saben, era una mujer que mataba a una asesina serial sin motivo, con 3 hijos. Entonces quedaba un hijo postrado, otro y la hija muerta. Yo estoy leyendo el texto y ese final no es. ¿Puede ser que no esté en error? No, lo que debe haber pasado es que por ahí leíste en online, por ahí la obra no está completa, ¿eh? Ah, vos sabés que, Eso pasa, mira, eso pasa. desde que sabíamos que te íbamos a tener el programa, te juro que la volví a leer, entre otras cosas porque quería recordarla. Y vos sabés que la leo, y yo digo, algo le falta a esto. No, el texto Pero es que se lo voy a preguntar a en Dolte, esa a ver escena si tal como la pergenieron un recordás. final distinto. Mirá vos, la subieron No. incompleta, menos mal que me tenía que preguntártelo vos, gracias Javier. No, por favor, no, porque eso suele hacer eso como para proteger las obras. Entonces, si alguien se interesa, escribe, pide, entonces uno sabe a quién le está dando la obra. No, pero yo igual, perdóname que te aclare algo, igual dice apagón, ¿eh? Ojo, lo que pasa es que yo quizá apagón no lo tomé como final, ¿me entendés? Ahí fue mi confusión. Quizá, claro, está hasta una escena. Ahora, esto que te digo es una teoría mía. Quizá en algún lugar salió publicada más y termina. No, porque aparte de ese final, imposible. Imagínate que con el final que yo recuerdo, que es el que obviamente se montó, es imposible que te lo confundas, porque algo más terrible que ese final, digo, más allá de toda la obra, ¿no? Es como muy raro que vos te confundas ese final con otro. No, es así. No, hay 2 versiones. Es esta. Ah, perfecto. Bueno, gracias. Javier, más necesariamente innecesario que nunca el teatro, ¿verdad? Y mira, yo creo que en estas épocas estamos también, digamos, la gente que pienso mucho, obviamente los que lo hacemos, necesitamos hacerlo porque es nuestra forma de vivir y de entender el mundo y de disfrutar y también, bueno, en muchos casos es nuestro sustento. Pero creo que también ahora los espectadores, ¿no es cierto? Yo tengo muchos amigos y amigas que no son del medio, que son simplemente espectadores, que se dedican a otra cosa y que realmente lo están necesitando, ¿no? Y que realmente, el otro día justo me lo decía una amiga psicoanalista, me dice, necesito ir al teatro para estar con gente. Sí, o sea, Claro, es una de las mejores excusas para estar con gente, para quedar con una amiga y después ir juntas a comer. Es decir, necesito la experiencia presencial, ¿no es cierto?, que te brinda el teatro. Entonces, eso que es tan innecesariamente innecesario, ¿no es cierto?, que es algo que he dicho o he escrito alguna vez, me parece que se comprueba, porque la utilidad, digamos, del teatro no pasa exactamente por los contenidos, no es que tenemos que ir al teatro a aprender cosas, no es que necesitamos el teatro para ser más cultos, ¿no es cierto? Porque en ese sentido, bueno, podemos leer teatro, podemos ver un montón de obras online que hay, pero yo creo que la gran utilidad que tiene el teatro es que crea lazo social. Y esto, cuando vamos al teatro, como espectadores, sentir que con esa gente que estamos compartiendo la platea, que no conocemos, quizá conocemos a algunos, encontramos con un par de amigos, pero que no conocemos, sentir que estamos unidos, ¿no es cierto?, por algo, por haber elegido ir a ver esta obra de teatro, es un fenómeno que en este momento no estamos pudiendo experimentar y que es algo que nos daña no poder experimentarlo, ¿no? Esto, hablamos del teatro, pero esto tiene que ver con un concierto de música, tiene que ver con un recital de rock, tiene que ver con ir a un museo, tiene que ver con ese hecho de estar presencialmente en los lugares donde se producen los acontecimientos artísticos, ¿no? Y creo que esto creo que lo estamos sintiendo, digamos, bastante, esta sed que tenemos en este momento de que se termine la cuarentena y recuperar nuestra vida social, tiene que ver con muchísimas cosas, con ver a la familia, ver amigos, cenar y todo, pero también tiene que ver con este aspecto, ¿no?, que es ese lugar que nos nutre de otra manera del lazo social.
Javier, ¿cómo Totalmente. estás? Te hago una última pregunta también que viene ligado un poquito con esto que se viene reflexionando hasta el momento y con una cuestión que se ha dicho en el último tiempo y creo que ha despertado muchas preguntas, no más que certezas. En el último tiempo se ha dicho que el teatro no es una actividad indispensable, considerando las actividades que sí son dispensables, digamos, para que se vuelvan a la actividad. Este, ¿Vos qué, ¿A vos qué te despierta escuchar una frase como esta, más allá en el contexto en el que se haya dicho, sin importar eso? ¿Qué te despierta, qué análisis te despierta esta frase, ¿no? El teatro es una actividad indispensable. Y no, mira, no me peleo con eso. Yo creo que en las artistas, en la sociedad, tenemos un rol que es justamente imaginar. Nosotros Ujú. somos supuestamente creativos y debemos, y siempre se trata de crear alternativas. En este momento estamos sufriendo muchísimo, no nos hace gracia que se diga que no es indispensable, pero también uno entiende que las cosas que son realmente indispensables, que tienen que estar claramente administradas y reguladas, ¿no es cierto?, por autoridades que son la educación, la seguridad, la salud. Y, ¿no? Y ahí hay como una responsabilidad. Los artistas, digamos, tenemos otro lugar en la sociedad, es un lugar, digamos, que discutimos con la realidad, discutimos con la coyuntura, desde nuestra creación y desde nuestros diferentes discursos, y ahí estamos tratando de imaginar alternativas. A los artistas se nos Mm, está pidiendo también de distintos sectores de las instituciones oficiales, digamos, que planteemos, ¿no es cierto?, posibilidades de protocolo para volver con la ¿no es cierto?, para poder volver con la actividad. Eh, yo creo, tengo la esperanza de que se va a volver, se está viendo, también se está observando y se está teniendo en cuenta, digamos, cómo funcionan los modelos protocolares de otros países que están empezando a entrar en otras fases, como pasa en España, y estamos un poco con cortos de, ¿no es cierto? Esta situación hace que haya una cortedad de vista natural, porque no se sabe cómo va a seguir el asunto, ¿no es cierto? Y esto no es por impericia de nadie, sino porque así está la situación con este virus tan contagioso, ¿no es cierto? Y que está asolando a todo el mundo. mm. Javier, te agradecemos mucho entonces estos minutitos que te tomaste para charlar con nosotros, sin antes agradecerte públicamente que hace un par de años viniste a ver una obra que yo dirigía en el Teatro de la Tertulia. Siempre para nosotros que somos actores independientes o directores independientes, cuando viene un director o un actor o alguien con la trayectoria como la tuya, siempre para nosotros es un placer contar con la presencia de ustedes en el público. Así que muchísimas gracias por estos minutitos que da. No, gracias a ustedes, y bueno, los felicito por seguir haciendo el programa, cada uno desde su casa, me imagino. Así Estamos es. cada uno en casa, es verdad. Gracias, te mandamos un beso muy grande, gracias. Bueno, un abrazo, chao, chao. Chao, Chao, chao. chao. Hasta luego. Agradecemos también a Duche Zárate por el contacto entonces con Javier Dolte. Vamos rapidito entonces al retro y después del retro vamos a charlar y vamos a generar una especie de debate entre nosotros sobre justamente una apuesta que hizo Corina Fiorillo hace un par de años sobre el avaro. Dale.